Bienvenidos a este su canal Biblia versus Religión. Hoy quiero hablarles sobre el diezmo, cómo diferentes religiones tienen diferentes creencias con relación al pago del diezmo. Por ejemplo, comencemos con la Iglesia Católica. Allá por el año 567 se promulgó un decreto para la recolección de diezmos. Se hizo en el Consejo de Tours. Más tarde, digamos poco tiempo después, en el año 585, se celebra el segundo concilio de Macón. Allí se establece un tributo obligatorio y este tributo, aunque no era un diezmo, sí era de obligado pago, según los recursos de cada persona en particular. Hay que decir, para ser justos, que hoy la Iglesia Católica en derecho canónico no exige el pago de diezmos. Llega la Reforma Protestante, siglo XVI. Martín Lutero da un sermón el 27 de agosto de 1525. Dice que la ley de la gracia excluye el diezmo. Citando de Gálatas, capítulo 5, versículo 3, él dijo: si acepto vivir de acuerdo con la ley de Moisés, entonces estoy obligado a cumplir toda la ley. Hoy día existen muchos movimientos evangélicos herederos de esta reforma protestante del siglo XVI. Sin embargo, no todos están de acuerdo con las palabras que les acabo de citar de Martín Lutero. Hay muchas ideas diferentes. Por ejemplo, el pastor John MacArthur afirma que al no estar la congregación cristiana bajo la ley de Moisés, entonces no es obligado pagar un diezmo. Pero otros dicen que no hacerlo es igual que robarle a Dios. Por lo tanto, la persona no va a recibir todas las bendiciones que se prometen en Malaquías capítulo 3, versículo 7 al 12, donde también se juzga al que no pague diezmos a la iglesia. A mí me enseñó un apóstol algo, me dijo: cash a la iglesia uno siempre lleva dos cosas: Biblia y chequera. El diezmo lo damos siempre. We always give the tithe. Eso nos sostiene en la economía de Dios. That sustains. Levante la mano. ¿Cuántos de ustedes saben que para mantener las puertas, las ventanas abiertas, usted tiene que diezmar y ofrendar? Ahora, los adventistas del séptimo día, ¿qué creen? Bueno, quisiera buscarles una referencia de ellos mismos. Me refiero al Diccionario Bíblico Adventista del Séptimo Día. En este diccionario, en la parte final de un artículo sobre el diezmo, ahora relacionado con el Nuevo Testamento, alega lo siguiente en la página 325. El mandato de devolver el diezmo no fue repetido explícitamente por ningún escritor del Nuevo Testamento. Pero en vista de que Abraham, como algo normal, lo devolvió siglo antes de la formulación del Código Levítico, y que su principio estaba implícito aún antes que el hombre pecara, es evidente que el deber y la práctica, noten estas dos palabras, deber y práctica del diezmo, existía mucho antes del sistema levítico y no era exclusivo de él. Por tanto, la obligación no fue puesta a un lado automáticamente cuando el Código Levítico caducó en la cruz. La amonestación de nuestro Señor en Mateo 23:23 constituye una aprobación tácita, aunque no un mandato explícito. Más adelante explica que ni Cristo ni los apóstoles estaban bajo las costumbres y tradiciones de los escribas y los fariseos. Ahora, para los testigos de Jehová, esta es la creencia sobre el diezmo. El pasaje de Génesis capítulo 14, versículo 18 al 20 de Abraham y el de Jacob en Génesis 18, 22 son ambos una prueba de que no tenían estos hombres una obligación de pagar un diezmo, sino que fueron situaciones concretas. Por ejemplo, Jacob hace un voto de dar la 10ª parte de todas sus posesiones materiales a Jehová en Betel. ¿Qué indica esto? Bueno, que antes no estaba sujeto a una obligatoriedad por parte del patriarca Abraham. Esto quiere decir que Abraham, después de diezmar, no hizo obligatorio el diezmo a sus generaciones. Por tanto, en la congregación cristiana hoy día se está bajo la
ley de Cristo. Por tanto, la congregación tiene un sacerdocio no carnal, sino espiritual, que no pide y exige diezmos. Además, las contribuciones se deben hacer de forma voluntaria, según lo que esté en el corazón de cada cual y no en su bolsillo, basándose en 2 Corintios capítulo 8 versículo 12 y capítulo 9 versículo 7. Hoy quiero traerles diferentes diccionarios que alegan en el mundo evangélico que pagar el diezmo no es obligatorio. El primero, de la editorial CLIE, tenemos el diccionario enciclopédico bíblico ilustrado, relacionado con el Nuevo Testamento. En el tiempo de Cristo y de los apóstoles estaban vigentes los principios del Antiguo Testamento que habían regulado el pago del diezmo. En los evangelios el diezmo se menciona 3 veces referido a los fariseos que le daban, y al citado caso de Abraham y Melquisedec, que era parte de un botín de guerra. Cita de Hebreos capítulo 7 versículo 5. En el Nuevo Testamento no se mencionaba el diezmo como una práctica cristiana. En su lugar se habla de ayuda, colecta, apoyo, ofrendas y legados voluntarios. Pasemos al segundo diccionario. La segunda fuente es el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado. También bajo la sección diezmo encontramos el siguiente comentario. El pago de diezmos continuaba en tiempo de Cristo, pero no fue prescrito a los cristianos ni por Cristo ni por los apóstoles. Bajo la economía de la gracia se espera de todo creyente que aporte con corazón bien dispuesto, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Cita de 2 Corintios 9:7. El creyente es exhortado a dar, no por una norma impuesta, sino presentándole el ejemplo de gracia del mismo Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo ricos. 2 Corintios 8:9. No es el diezmo del cristiano lo que corresponde al Señor, sino todo su ser, puesto que ha sido comprado por precio, y debe así venir a ser eficaz administrador de todo lo que el Señor ha puesto en sus manos por la gloria de Dios. Citaba anteriormente de 1 Corintios 6:20 y capítulo 7, versículo 23. La última obra que quiero señalarles es el Nuevo Diccionario de la Biblia por Alfonso Lockhart. Este diccionario dice lo siguiente con relación al diezmo. El párrafo es el último del artículo y dice: en el Nuevo Testamento la práctica de ofrendar supera al diezmo, ya que no se hace por imposición, sino por gratitud y alegría. 2 Corintios 9:7. La iglesia primitiva ofrendaba en forma muy generosa para poder suplir las necesidades materiales de los santos, citando de Hechos capítulo 2 versículo 45 y capítulo 4 versículos 34 al 37. Por lo tanto, si usted teme de haber robado a Dios, o de ser maldecido, o de no ser bendecido por Jehová por no diezmar, recuerde que las opiniones son muy diversas con relación al diezmo, que la Biblia habla de dar de forma voluntaria y de corazón, y además muchas fuentes del mundo evangélico admiten que no es obligatorio para los cristianos. Si le gustó esta sección, por favor, dar suscribir y recibirá la notificación de otros videos similares a este.